Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el reporte de ganancias de Airen, que ya les he comentado es la principal posición en mi portafolio. Airen hizo el reporte de ganancias el jueves 28 de agosto, estoy grabando un sábado, y cuando hizo este reporte de ganancias que hizo después de que cerrase el mercado, la acción comenzó a subir muchísimo en el postmercado de 23 a 27 dólares. Cuando abre el viernes, incluso llegó a tocar los 28 dólares, finalmente cerró en 26.5 dólares con una ganancia de 15% con este earnings release. Así que vamos a ver exactamente por qué tuvo estos resultados tan magníficos, por qué está subiendo tanto Airen, que es una de las acciones que más ha subido en estos meses. Si miramos atrás y miramos hasta abril, que fue donde tocó su piso más reciente, llegó a estar en 5,5, 5,6 dólares. Es decir, estamos hablando de una acción que ha multiplicado su valor en prácticamente 5 veces desde ese momento. Vamos a ver hoy si este hype se justifica, si esta acción va a continuar subiendo, no lo sabemos, pero vamos a ver cómo se está comportando el negocio y la empresa. Así que vamos a ello. Esta es la presentación que hicieron, y Airen, al ser una compañía que está en crecimiento, está rompiendo todos los récords. Recordemos por un momento qué hace exactamente Airen. Y Airen es una compañía que, de acuerdo con lo que ellos dicen, quieren estar en el backbone, en la columna vertebral de lo que es la infraestructura de datos. Es decir, ellos se especializan en centros de datos especializados en actividades de alta computación, es decir, que demandan muchos recursos energéticos para la computación, y han construido su negocio a partir de la minería de Bitcoin. Este es un negocio que viene evolucionando y ya vamos a ver exactamente cómo está haciendo esa evolución y qué nos dijeron el jueves. Pero entonces, pensando en esto, pues Airen hoy en día, ¿qué hace? Pues es una compañía que se dedica principalmente a la minería de Bitcoin y que está expandiendo su negocio al negocio de cloud para inteligencia artificial. Cuando ellos dicen nos especializamos en actividades de alta computación, ¿qué quiere decir exactamente esto? Para que nos hagamos una idea. En el mundo de los centros de datos hay diferentes tiers que se denominan Tier 4, Tier 3, Tier 2, Tier 1, en donde Tier 4 es el centro de datos con mejor redundancia y el centro de datos, digamos, de mayor calidad, y Tier 1 es el de menor calidad. Y adicionalmente hay la disponibilidad de consumo por rack, de kilowatts por rack, siendo el rack un espacio de más o menos unos 2 metros. El 80% de los centros de datos que hoy en día existen están destinados a actividades que no son de alta computación, más por ejemplo de storage en el cloud, procesos, etcétera. Y esto quiere decir que cada rack tiene una intensidad más o menos de unos 5 kilovatios. Airen hoy en día, para que nos hagamos una idea, construye racks que están por los 20, 30, incluso 80 kilovatios, que tienen sistemas de enfriamiento con ventilación, y está construyendo un centro de datos con sistema de enfriamiento líquido de 200 kilovatios, que pues está a la vanguardia, que sirve para los últimos procesadores de NVIDIA para inteligencia artificial, que tiene un gran consumo energético. Así que a esto es a lo que ellos se refieren con nosotros construimos centros de datos que son flexibles y que sirven para este propósito. Vamos a los resultados. Airen nos reporta resultados récord en absolutamente todo. Al ser una empresa que cierra el año en junio 30, estamos viendo todos los resultados del 2025, 501 millones de dólares de ingresos, que es un resultado de 168% de crecimiento anual, y un EBITDA de 270 millones de dólares. Estamos hablando de una compañía que tiene una enterprise value de 7.6 billion dólares, o 7.6 mil millones de dólares. Así que pues es una relación de enterprise value EBITDA relativamente alta, pero ya vamos a ver esto cómo viene cambiando y cómo esperamos que cambie en la medida en que Airen pues progrese. Esta es para mí puntualmente, digamos, la gran noticia que nos da Airen. Nosotros, desde el último release de earnings que hizo Airen, que fue los resultados con corte a marzo de 2025, vimos que ese negocio de Cloud AI ya se estaba estabilizando. Airen tenía una flota de Hoppers, los H100 y los H200, que son los procesadores de NVIDIA de la generación anterior, que ya estaban estabilizados, tenían una alta tasa de utilización, pero que producían al año algo alrededor de 26 o 28 millones de dólares, que en el estándar del negocio es muy bajo. Vemos como otras empresas que se dedican a esto, como CoreWeave, tienen ya ingresos de miles de millones de dólares.
y Nebius, que es una empresa relativamente nueva, que es como un spin-off de Yandex, la empresa rusa que se tuvo que disolver y ellos vendieron toda su operación en Rusia, pues en menos de un año prácticamente está escalando su negocio y esperan en diciembre cerrar con un annual recurring revenue de $1.000 millones. Así que cuando nosotros decíamos o veíamos a Iren diciendo, pues yo soy una empresa que está en infraestructura, en la columna vertebral de lo que es la revolución de la inteligencia artificial, pero tenía apenas $26 millones de ingresos de Cloud AI, pues no sonaba muy consistente. Y entre ese release de earnings y estos meses, Iren consistentemente ha venido haciendo nuevos anuncios en los cuales dicen, compramos esta flota, una flota de los nuevos procesadores de NVIDIA de estas características, de estas otras características. E incluso el mismo día de los earnings, el jueves, hicieron un nuevo release, completando una flota de ya más de 10.000 GPUs comprados, en los cuales hoy en día la gran mayoría todavía no están en línea, principalmente porque se los tienen que entregar. Solamente están los hoppers, que es lo que ya hacía falta, que es lo que ya está, perdón, en el inventario de Iron, pero que se van a poner en línea. Y por primera vez tenemos un guidance o alguna clase de guidance, de indicación, más bien por decirlo de alguna manera, serio con respecto a esto, que es que Iron espera tener entre 200 y 250 millones de dólares de ingresos anualizados, es decir, más o menos unos 20 millones de dólares de ingresos mensuales, como resultado de estas GPUs. Teniendo en cuenta el punto de la mitad entre 200 y 250, que son 225, y restando lo que son hoy en día los ingresos que ya existen de la flota de hoppers, que son más o menos unos 26 millones de dólares, estamos hablando de que son 200 millones de dólares de ingresos adicionales para una inversión total que han venido haciendo por cerca de 491 millones de dólares. Es decir, usualmente los paybacks de estas inversiones son cercanos a 2 años. Ellos de hecho nos dicen que el payback de la inversión en las GPUs son de 2 años, GPUs con infraestructura 3 años, invierten 491 millones de dólares, esperan que los ingresos anualizados sean cercanos a 200 de esta inversión. Yo honestamente creo que van a ser un poco más altos, pero teniendo en cuenta esto, estamos hablando de un payback cercano a los 2 años y medio. Pero por primera vez vemos cómo este negocio comienza a escalarse. Ya vamos a ver también qué capacidad hay de llevar ese negocio incluso más allá. Pero pues de momento, pues esto es lo que en mi opinión está generando mucha ilusión, que es ya una muestra formal de cómo este negocio se comienza a escalar. Se pasa de 1.900 GPUs que tenían con corte a marzo a 10.900 GPUs que pues van a ser entregados a lo largo del año y con lo cual esperan cerrar con ingresos anualizados de 200 a 250 millones de dólares en diciembre de 2025, de los cuales hoy en día ya tienen 25 millones, que de hecho voy a saltar este slide, me voy a saltar un par de slides, pero les quiero mostrar específicamente esto, y es los ingresos mensuales. En enero de 2025, los ingresos mensuales de Cloud AI eran de 10 millones de dólares, febrero de 2025, 14 millones de dólares. Esto comienza a subir y se estabilizan en 26 millones de dólares en mayo de 2025, ya con la completa utilización de la flota. Así que, pues, este crecimiento es un crecimiento de prácticamente 10x los ingresos actuales y, pues, es la revolución al final de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve este crecimiento de acuerdo con la infraestructura que tiene hoy en día Iron? Vamos a hacer un repaso breve. Voy a desplazarme a otro slide acá de lo que hoy en día tiene Iron. Entonces, hoy en día Iron tiene centros de datos en Texas, en Estados Unidos, y en British Columbia, en Canadá. Y en British Columbia, Canadá, puntualmente tiene tres, que es Mackenzie, que tiene 80 megawatts, Prince George, que tiene 50 megawatts, y Canal Flats, que tiene 30 megawatts. En Texas está Childress, que tiene 750 megawatts, de los cuales está prácticamente ya todo operacional, con la excepción de Horizon 1, que se espera terminar en lo que es el final de 2025, y Horizon 2, que está comenzando la construcción, y Sweetwater, que son 2.000 megawatts o 2 gigawatts, de los cuales 1.400 megawatts van a ser energizados en abril de 2026. Hoy en día, todo lo que es la inteligencia artificial se está concentrando en Canadá, en British Columbia. Así que, volviendo a esto, ¿cómo se ve pues, la expansión hoy en día? Lo que nos dicen es, tenemos hoy en día una capacidad de 20.000 para hacer host de 20.000 Blackwells, de los de sistema de enfriamiento por ventilación, y 4.500 Blackwells de los de sistema de enfriamiento líquido. Esto
en Prince George, que es uno de los centros de datos que existen ya en Canadá. Es decir, para volver a hacer los números, 10.900 GPUs, los cuales 1.900 ya están hoy en día en operación, 7.800 de ventilación también, que van a entrar en operación, y 1.200 líquidos que van a entrar en operación, todo eso ya en 2025. Hay una capacidad adicional cercana a unos 10.000 adicionales por ventilación y unos 3.000 adicionales por enfriamiento líquido. Esto en Prince George prácticamente sin afectar la operación de Bitcoin. Pero adicionalmente, en British Columbia se pueden hacer algunas mejoras o algunos ajustes menores a los centros de datos ya existentes y acomodar una capacidad para 60.000 Blackwells, es decir, de 10.900 que hoy día están asegurados a 60.000 o más de 60.000, por lo cual es un crecimiento de 6x. Y lo que básicamente lo que nos está diciendo acá a nosotros, Irenes, pues tenemos hoy en día ya una infraestructura que podemos utilizar para esto. A esto además, pues con estándares altos, que es Tier 3. Tier 3 es un estándar muy bueno, es lo común para este tipo de cosas. Tier 4 pues sube bastante los costos por la redundancia y la disponibilidad de los centros de datos, pero no es necesario. Buenas latencias, que es menos de 20 milisegundos a las regiones principales más cercanas. Por ejemplo, en el caso de Childress, el de Texas, está a 6 milisegundos de Dallas en round trip, es decir, de ida y vuelta. Y pues costo de energía relativamente bajo. Así que esto es muy interesante porque lo que nos está planteando Airen acá es, estamos escalando un nuevo negocio, que es el de las GPUs. Ya tenemos un acuerdo con NVIDIA. Acá pues se los muestro, en el cual se volvieron el partner preferencial de NVIDIA, como lo son otros jugadores de la industria, pero esto es un sello de reconocimiento que además le permite a Airen acceder a todo este inventario de GPUs. Y tenemos la infraestructura para escalar, no solamente en los centros de datos futuros, es decir, en un Sweetwater que se va a energizar en 2026, sino prácticamente hoy ya en la medida en que esté la demanda de los clientes, podemos escalar este negocio no solamente a los 10.900 GPUs que ya se está escalando, sino a 60.000 GPUs en Canadá. Y esto sin contar, por ejemplo, un Sweetwater, que como vemos acá, pues tendría capacidad para enfriamiento líquido de 600.000 GPUs. O sea, es decir, esto es una barbaridad. Obviamente, pues esto es más como un dato, no es un guidance hacia esto. Yo creo que la manera general de interpretar eh, esto que nos están contando es lo siguiente. Vuelvo acá a este slide. Hay una flota perdona, este slide. Hay una flota de 1.900 hoppers que están operacionales, que generan 26 millones de dólares de ingresos anualizados. Van a entrar 7.800 GPUs B200 y B300 que también son de enfriamiento por ventilación, y van a entrar 1.200 GPUs GB300 que son de enfriamiento líquido. Esto en conjunto se espera que generen entre 200 y 250 millones de dólares de ingresos anualizados ya con corte de diciembre de 2025. Son 10.900 GPUs. Y lo que nos dice Eren es, tenemos capacidad de hacer 6x eso, que pues en términos de ingresos estaremos hablando de algo alrededor de 1.5 billion dólares de ingresos anualizados con nuestra infraestructura de Canadá sin tocar Texas. Y ya vamos a entrar en Texas exactamente porque no hablamos de Texas, pero esto solamente en Canadá. Y la otra parte interesante de esto es que se están financiando de una manera muy atractiva. Voy a, permítanme encontrar acá el slide. Aquí está. Entonces, las GPUs que se están comprando, y hoy en día ya hay 200 millones de dólares de financiación asegurada, pero las GPUs que se están comprando se están financiando en un 100% en el costo de la GPU, luego hay un costo de instalación que sí que no se financia, pero se están financiando en un 100% en una modalidad de leasing, un leasing de 2 a 3 años que coincide de hecho con el calendario de depreciación, en el cual la tasa implícita de interés es lo que ellos dicen es single high digit, es decir, digamos puede ser un 8 o un 9%, y tiene la opcionalidad para ellos de que al final del contrato pueden pues comprar estas GPUs, esto lo dijo en una llamada, en un podcast que hice después, pueden comprar las GPUs
por el precio de mercado o por un valor residual del contrato de leasing o hacer un upgrade. Entonces también les permite tener cierta opcionalidad. Pero acá lo interesante es, ya también tiene una manera de financiar esto, es decir, comprar, pues, se compraron 8.900 GPUs y se invirtieron casi 500 millones de dólares. Digamos, de estos 500 millones de dólares se van a poder financiar algo cercano a 400 millones de dólares, por lo cual, pues, escalar este negocio va a requerir una gran inversión, pero en la medida en que una buena parte de esta inversión se pueda financiar, le va a permitir a Iron hacerlo en general con sus flujos propios de Bitcoin. Que pues hoy en día, para mostrarles acá el negocio de Bitcoin, cómo se ve, con los 50 exahashes que tiene Iron operacionales y un precio de Bitcoin de $115.000, que pues ha estado fluctuando alrededor de esto, Iron genera un ingreso por minería de Bitcoin de 1.05 billions, es un poco más de 1 billion, y neto de los costos de electricidad, que es como el costo directo, y el costo de personal, en el cual estamos hablando de todo el costo de personal de Iron, no solamente el equipo de minería de Bitcoin, sino todo el equipo de Iron, se genera un EBITDA de 638 millones de dólares anuales. Entonces, pues este EBITDA, por supuesto, se va a reinvertir en la compañía y sirve para financiar toda esta expansión. Así que, para resumir un poco el tema de Cloud AI, volviendo acá a lo que nos mostraban, eh, se pasa de 1.900 GPUs de flota inicial a 10.900 GPUs. Esto en una buena medida con una financiación de, hablemos del 8-9% a 2 o 3 años, que coincide con los calendarios de depreciación de las GPUs y con muchos de los contratos que suelen ser, pues, de 1 mes a 3 años. Y esto va a generar ingresos anualizados de 200 a 250 millones de dólares. Esa es la gran noticia, digamos, que nos da Iron, que es, ya están entrando en el negocio de Cloud AI de lleno. Lo que pusieron ellos como playbook hace 7 años de vamos a construir centros de datos enfocados en actividades de alta intensidad computacional y vamos a hacer un bootstrapping de estos centros de datos a partir de minería de Bitcoin. Es una tesis que están ejecutando, que está saliendo. Es la primera vez que vemos con tanta claridad cómo van a entrar en el Cloud AI. Así que pues, es una excelente noticia y en mi opinión lo que al mercado lo tiene pues tan eufórico. Negocio de Bitcoin mining, ya completaron la expansión, como ellos nos dijeron el 30 de junio completamos la expansión a 50 exahashes, la completaron con éxito dentro del deadline, como lo suele hacer esta compañía, y es un negocio que genera, como ya lo vimos, 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares de ingresos al año, 1 billion, y antes de los costos de personal, que pues al final es los de toda la compañía, cerca de 750 millones de dólares de utilidad bruta, 750 millones de dólares, que se va probablemente a reinvertir en el mismo negocio para desarrollar lo demás. En el negocio de AI Data Centers, Horizon One está para la entrega en el cuarto trimestre de 2025. Todavía no nos anuncian que hay un contrato de colocación, es decir, que hay un arrendatario acá, pero también ya vamos a ver por qué la opcionalidad que tiene Eren acá es muy interesante. Lo que nos dicen, eso sí, es que Horizon One, nuevamente es el 50 megawatts en Texas, tiene una capacidad para cerca de 19.000 chips de enfriamiento líquido de NVIDIA. Vamos a hablar un poco más de Horizon One. Entonces, Horizon One es un centro de datos que tiene racks de 200 kilovatios. El consumo de las nuevas CPUs de NVIDIA de enfriamiento líquido es cerca de 130 kilovatios, es decir, está más que de sobra por delante de esa curva. Y la idea inicial de esto era hacer un colocation, es decir, un desarrollo en el cual luego esto se arrienda, un contrato de 5, 10, 15, 20 años a un arrendatario. Por ejemplo, TerraWulf, que es una compañía también de minería de Bitcoin, hace poco hizo en Barber Lake, que se queda cerca de Nueva York, un desarrollo similar y se lo arrendó a Google. Y Google incluso, pues a través de Fluidstack, y Google incluso invirtió en la compañía. Tiene una parte de las acciones de la compañía. En este caso, ¿qué va a hacer Iron acá? Lo que nos dicen es, tenemos muchas conversaciones abiertas, tenemos tanto interés que nos hemos adelantado ya a desarrollar Horizon 2.
y pues esto es obviamente un buen indicio de que hay mucho interés, pero no nos estamos afanando. Es decir, creemos que tenemos un playbook bueno, tenemos la opcionalidad de que si el mercado nos lo dice y nos lo pide, esto lo podemos llenar también de GPUs y tenemos nosotros la ventaja de ser una empresa que se integra verticalmente. Entonces, nosotros, a diferencia de unos jugadores en el mercado como CoreWeave o como Nebius, que tienen que ir y arrendar un centro de datos y luego poner los GPUs, pues ellos son dueños de la tierra y de absolutamente todo. Entonces, lo que dicen es, vamos a tomarlo con calma. Tenemos mucho interés, tenemos tanto interés que ya estamos haciendo Horizon 2, pero vamos a tomarlo con calma, estamos buscando el mejor acuerdo, eventualmente pues vamos a cerrar, no estamos buscando sobreoptimizar, pero sabemos que tenemos la opcionalidad y que tenemos nosotros, como diríamos en Colombia, el sartén por el mango en el sentido de la negociación. Así que no hay todavía un anuncio de algún arrendatario para Horizon One. Yo creo que eventualmente ellos no van a hacer acá el modelo de Cloud AI, no creo que comiencen a hacer ellos el modelo de Cloud AI en Horizon One en el cual compren, pues no sé, 5.000, 10.000, 15.000 GPUs de enfriamiento líquido y también operen Horizon One de esta manera. Mi intuición es que acaba de haber un colocation, un contrato con un muy buen arrendatario, pero pues ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Los perfiles de paybacks de las GPUs del negocio de Cloud AI está siendo muy interesante y pues en ese sentido, Biden se está tomando un tiempo para cerrar este contrato, que pues es razonable teniendo en cuenta que todavía el activo no está terminado. Eh, por último, Sweetwater. Recordemos que Sweetwater es Sweetwater 1 y Sweetwater 2, en el cual Sweetwater 1 tiene 1.4 gigawatts que van a ser energizadas en abril de 2026 y se conecta por un cable con fibra de datos a Sweetwater 2, que tiene 600 megawatts, y en conjunto pues es un super campus de centro de datos de 2 gigawatts, es decir, esto es de los campus de centro de datos más grandes que hay, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, Acá también se están explorando alternativas. Por supuesto que abril 2026 suena lejos, pero también ya estamos realmente apenas a 8 meses en este momento de que abril 26 llegue. Así que hay muchas conversaciones con respecto a cómo se va a desarrollar Fleetwater 1, porque puede ser que acá también haya un deal de colocación en el cual pues, se desarrolle un centro de datos a la medida para un hyperscaler, una compañía como Oracle, como Meta, como Google incluso, en un deal, por ejemplo, parecido a lo que hizo TerraWolf con Google. No lo sabemos, se siguen explorando alternativas, pero yo esperaría que vamos a tener noticias de Sweetwater probablemente entre el último trimestre, o sea, es decir, lo que es septiembre a diciembre de 2025. Yo esperaría que más o menos hacia allá, o incluso en el primer trimestre de 2026, tengamos noticias. En Horizon, en cambio, sí que espero noticias en el siguiente earnings release o dentro de lo que de aquí a octubre deberíamos tener noticias de Horizon, teniendo en cuenta que se va a entregar pues ya entre octubre y diciembre, que es lo que ellos siempre nos han dicho. De esta manera, pues, ¿cómo, ¿cómo se va a financiar esto? Una de las principales temores, una de las principales críticas, déjenme acá ir a buscar un slide que les quiero mostrar. Acá. Una de las principales críticas o temores que yo he tenido con la compañía es que ellos utilizan mucho un mecanismo de financiación que se llama at the market, en el cual tienen una autorización en 2025 de salir a emitir acciones en el mercado por hasta $1.000 millones, $1 billion. A la fecha, ya han utilizado una buena parte de esto, 600, casi $650 millones, en el cual, por supuesto, los accionistas que estamos tenemos una dilución. Y esto pues es algo que a mí nunca me ha gustado, nunca me he sentido tan cómodo. Entiendo que hay que explorar diferentes maneras de financiarse. También han salido hacer deudas convertibles, por ejemplo, y eso es simplemente una alternativa más. Yo personalmente nunca me he sentido tan cómodo. Esto es probablemente lo que menos me guste de Iron, pero en un podcast que tuvo Daniel Roberts luego de hacer el release de los earnings en McNally, que él siempre va a McNally Podcast después de hacer un earnings release, básicamente lo que nos está diciendo implícitamente es, no queremos seguir explorando esta alternativa. Entonces, yo que espero acá, que ellos seguramente en lo que queda 2025 van a seguir utilizando el facility que tienen, van a seguir emitiendo acciones, vamos a seguir viendo una dilución, y luego en 2026 ya entenderemos mejor cómo se va a ver esto hacia adelante.
Sabemos que está la manera de financiar las GPUs que hoy en día existe, mediante estos leases que pueden financiar el costo total de la GPU sin incluir los costos de instalación, pero sí el costo total de la GPU. Sabemos que si entran en una colocación, que puede ser un contrato de arrendamiento tradicional de 10 años, esto es un contrato que también se puede financiar, especialmente si el arrendatario tiene una buena calidad crediticia. Así que mi expectativa es que hacia adelante, sobre todo en 2026, no vamos a ver tanto el uso de esto, vamos a ver otras cosas, probablemente sí que seguiremos viendo deudas convertibles, pero bueno, esto pues el tiempo lo dirá. De momento lo que sí que vemos es que ellos siguen utilizando esta vía de financiación, sigue habiendo una emisión de acciones en el mercado, en ese instrumento, y yo esperaría la verdad que en lo que queda de 2025 la van a seguir utilizando. Entonces, pues, esto con respecto a esta vía. ¿Cómo, cómo se ve la compañía? Hoy en día, de minería de Bitcoin, como les comentaba, los ingresos brutos están entre 1.000 y 1.050 millones de dólares, con unos costos directos de unos 250 millones de dólares, así que estamos hablando de una utilidad bruta de 750 a 800 millones de dólares anuales. En el caso de Cloud AI, estamos hablando de 200 a 250 millones de dólares anualizados de ingresos. Acá los costos directos son mínimos, estos márgenes son del 98% hoy en día. Lo que sí que vamos a ver, obviamente, es que hay un servicio de la deuda, que en principio probablemente, en la medida pues, que se financiaron, que en principio probablemente casi que la utilidad bruta va a ir a hacer ese servicio de la deuda. Entonces, yo no contaría mucho con los ingresos que tiene Airen de Cloud AI, porque pues en un principio van a ir a hacer el servicio de la deuda, no van a hacer un flujo de caja libre. Y lo que va a quedar de flujo de caja libre, neto ahí sí de los gastos administrativos, probablemente va a seguir siendo esto de acá, es decir, unos 600 millones de dólares eh, anuales. Por supuesto, no es que, a ver, yo cuando digo flujo de caja libre me refiero pues neto del lease, que se podría argumentar que está pagando principal, entonces flujo de financiación, etcétera, pero yo me refiero a la caja que le va a quedar aire libre para poder seguir invirtiendo. Entonces, ¿cuál es el perfil de ese negocio? El perfil de ese negocio es, contando minería Bitcoin, contando Cloud AI, a diciembre de 2025, estamos hablando de una empresa que puede estar generando entre 1.250 y 1.300 millones de dólares de ingresos anuales, con una utilidad bruta cercana casi incluso a los 1.000 millones de dólares, a $1 billion. De esto hay que cubrir overhead, que es 160 millones de dólares, y servicio de la deuda, que por la estructura de lease, probablemente yo espero que va a estar también cercano a los 200 millones de dólares. Por eso digo que pues, la utilidad, el flujo de caja que en realidad le va a quedar a la empresa es de 650 millones de dólares. Hoy en día Airen es una empresa que tiene una capitalización de mercado de $7 billion, es decir, estamos hablando de una relación de EBITDA ya mirando hacia adelante de unas 12 veces, así que pues suena un poco más razonable, ¿no? Digamos, frente a lo que veíamos antes. Pero acá falta una parte de la historia. ¿Y qué parte de la historia falta? Dos. En primer lugar, lo que todavía se puede hacer en Canadá, en British Columbia, porque tenemos 10.900 GPUs, pero este negocio se puede expandir hasta 60.000 GPUs. Entonces, hay un potencial muy alto de escalar el negocio. Y pues si bien en un principio el ingreso o el flujo de caja que va a generar el negocio de Cloud AI va a ser para el repago de la deuda, esto es durante los primeros 2 o 3 años. Luego, lo que quede como valor residual de eso, pues van a ser ingresos que ya Iron va a poder disfrutar. Y lo que hemos visto en el caso de CoreWeave, por ejemplo, cuando el fundador ha tenido entrevistas, es que las GPUs, a pesar de que tienen ciclos de depreciación rápido, porque pues en la medida en que sale una nueva GPU, las GPUs antiguas dejan de ser igual de valiosas. En lo que nos comenta es, hay GPUs que hoy en día tienen 5, 6, 7 años y siguen estando funcionales. Por supuesto, no generando el mismo nivel de ingresos de una GPU nueva, pero sí siguen estando funcionales y generando ingresos. Así que, pues, Aiden está construyendo un negocio de Cloud AI que, en principio, no vamos a ver un flujo de caja que salga porque está abasteciendo la financiación, que es precisamente lo que permite que este negocio crezca muy rápidamente sin necesidad de dilución o de salir a levantar unos recursos muy amplios.
pero a vista de 3 años, pues está el gran potencial de que ya todo lo que quede residual de eso, sí que va a ser un flujo de caja que le va a quedar al, a la compañía. Y en el proceso, pues están escalando y posicionándose como uno de los jugadores relevantes de la industria. Así que, pues en Cloud AI creo que hay un potencial enorme. Hay que ver qué tan buena es la compañía en lograr las ventas, es decir, poner los procesadores online. Al final es una compañía que ya sabemos que lo puede hacer. Lo difícil es vender, que estos procesadores tengan una buena tasa de utilización, que generen los ingresos, y a la medida que esas ventas lleguen, seguramente ellos seguirán pidiendo GPUs, 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 GPUs. Así que entre más rápido escalen, pues mejor. Con respecto a Sweetwater, que es la segunda parte de la opcionalidad, pues es un centro de datos, o sea, es un terreno que ya está energizado en una región que tiene un costo de energía muy bajo de 2 gigawatts, de los cuales 1.4 gigawatts ya van a estar en línea en abril de 2026. Y esto es un valor inmenso. Yo en el pasado he intentado hacer como una valoración de esto. Mi estimación es que el acceso al poder, por decirlo de alguna manera, hoy en día eh, está en más o menos de 2 a 3 millones de dólares por megawatt. Si tomamos un punto medio de 2.5 millones de dólares y teniendo en cuenta pues que esto va a estar en línea muy rápidamente, estamos hablando de que Sweetwater como terreno, por así decirlo, es un terreno que puede costar hoy en día entre 4 y 6 mil millones de dólares, 4 to 6 billion dollars, en una capitalización de mercado de 7 billion. Yo no creo que pues, Siren salga a vender este terreno, la verdad. De hecho, en algún momento tuvieron una banca de inversión asesorándolos y mirando qué alternativas había de venderlo y ellos concluyeron que no había nadie en el mercado que estuviese pagando lo que ellos creían que costaba. Así que no creo que Siren salga a vender este terreno. Lo que yo creo que van a hacer es desarrollarlo y probablemente hacer una colocación con una hyperscaler, teniendo en cuenta que la gran escala de este terreno pues probablemente requiere una inversión muy, muy alta si ellos quisieran posicionarlo también como cloud AI. En todo caso, algo que no han descartado, y por ejemplo, o sea, como a manera de ejemplo, y esto habla mucho de la opcionalidad que tiene Adrian a ser un jugador que está integrado verticalmente, es que comienzan a expandir el modelo de GPUs de Cloud AI mucho más rápidamente, abarcando incluso Childress, que es donde hoy en día ya hay centros de datos, y esto lo que genere ser un desplazamiento de la minería de Bitcoin a Sweetwater, que pues puede esperar un poco más, por decirlo de alguna manera, el time to market, es decir, estar rápidamente en línea ofreciendo GPUs en un gran valor, mientras que en la minería de Bitcoin, pues ellos simplemente pueden desplazar esa operación, estar offline por un par de meses y luego prenderle el Sweetwater. Así que, pues estas son todas las opciones que tiene Airen. Al ser un jugador que está integrado verticalmente, que tiene unos centros de datos de calidad, pues se le abre un gran abanico de posibilidades. Cuando nosotros miramos a otros jugadores de Bitcoin mining, muchas veces pues los centros de datos, entre comillas, son contenedores. Y hay un dicho en la industria que es que la mejor manera de hacer un upgrade de un centro de datos de Bitcoin es tirándolo, básicamente. Y eso pues es la norma en lo que usualmente desarrolla la industria. Aiden nunca desarrolló así. Desarrolló centros de datos modulares de alta capacidad con flexibilidad y la gran virtud de hacer eso es la flexibilidad y la opcionalidad que esto presenta. Como hemos visto, en Canadá hay centros de datos en los cuales literalmente a un lado hay ASICs para hacer minería de Bitcoin y al otro lado hay GPUs para hacer Cloud AI. Y no cualquier jugador hace esto, no cualquier jugador tiene esta gran opcionalidad y esta gran capacidad técnica de hacerlo. Y cuando comparamos a Eden con los jugadores de Cloud AI, CoreWeave siendo pues el más significativo, pero también por ejemplo Nebius, pues la gran ventaja es esa integración vertical, porque CoreWeave, Nebius, en la gran mayoría de su capacidad de cloud que ofrecen, hoy en día no lo ofrecen, mejor dicho, no tienen el terreno como tal. Muchas veces lo que tienen es un acuerdo de colocation en el cual arriendan el centro de datos y ellos van allá e instalan sus GPUs. Y con esas GPUs cogen y luego pues sí las ofrecen a sus clientes. Entonces, esto pues obviamente es un modelo que les ha funcionado y CoreWeave es una empresa que pues con algunas polémicas, pero está muy posicionada en el mercado, pero pues no tienen esa opcionalidad que tiene Airen de decir, bueno, yo tengo este terreno, tengo esta energía, puedo mover acá los aparatos, los ASICs para hacer minería de Bitcoin y puedo mover acá el cloud de allá y acá puedo hacer un colocation, acá puedo hacer el negocio directamente yo, etcétera. Esto es lo que permite la integración vertical.
Y un segundo punto, que es la eficiencia en costos. Aiden ha sido, digamos, no sé si la palabra es criticado, pero una pregunta que se hace mucha gente es, Aiden no tiene software, es decir, no hay una capa de software como la tiene Nebius o como la tiene también CoreWeave para ofrecer el servicio de cloud de AI. Y lo que se concluye de esto es, no hay una ventaja competitiva por parte de Aiden. Al no tener el software, al no tener esa capa de software, no hay una ventaja competitiva, sino que se ofrece el bare metal. Pues esto se lo preguntaron a Dan Roberts en el earnings call que hubo el jueves. Y la respuesta que él dio me gustó mucho, me pareció muy atractiva, porque lo que él dijo fue, miren, la realidad de esto es que la capa de software tiene valor para los jugadores más pequeños, para un jugador que quiere jugar con algo de AI y pues no tiene, digamos, la capacidad técnica de ir allá y pues poner un GPU en línea. Pero los jugadores más sofisticados que hay en la industria necesitan un servicio de bare metal porque ya tienen su software y ya tienen una serie de procesos en los cuales prefieren arrendar directamente la GPU y hacer unas customizaciones de acuerdo a los requerimientos de ellos. Y la ventaja que sí que tiene Aeren, gracias a su integración vertical, es la de los precios, porque ellos tienen acceso a tierra en la cual pues hay energía muy barata, porque esa selección de la tierra es muy estratégica por parte de ellos. Ellos seleccionan tierras en las cuales hay muchas fuentes de energía que permiten que la energía sea barata y tienen desde la tierra hasta, pues en algunos casos, las GPUs como negocio de cloud AI. A diferencia, por ejemplo, de un CoreWeave o un Nebius, que en muchos de los casos arrienda los centros de datos y, por supuesto, como diría Amazon, your profit is my opportunity, ¿no? Es decir, pues si hay alguien que está arrendando un centro de datos, esa persona está haciendo una rentabilidad que lo obliga pues, a Nebius o a CoreWeave es a cobrar un poco más. Entonces, pues la pregunta acá es, ¿creemos que esta industria va a migrar hacia un estatus en el cual el software, la capa de software va a ser valiosa? Yo creo que en algunas instancias sí, en algunas instancias no, pero pues en este caso yo puntualmente me siento muy cómodo estando del lado en el cual el jugador que tiene integración vertical tiene una ventaja de costo que le permite ofrecer esto pues al mejor precio posible. Con esto pues ya termino, mostrando un poco nuevamente acá la gráfica de Aiden, que llegó a estar en abril a $5.50 y hoy está alrededor de los 27, es decir, quienes compraron en abril a $5.50 han hecho 5 veces su rentabilidad y recordemos que estamos hablando de una compañía que solamente con el negocio de Bitcoin, de minería de Bitcoin, va a ser entre 600 y 650 millones de dólares de flujo de caja, con un enterprise value cercano a 7, 8 billones de dólares. Es decir, si solamente valoramos el negocio de Bitcoin, estamos hablando de 10, 12 veces EBITDA, que pues no es tan loco, aunque sí es cierto que es un negocio intensivo en capital, como ya lo vimos en un deep dive que lo voy a dejar en los comentarios para los que quieran revisarlo y que no lo han visto. Personalmente creo que los prospectos de la compañía siguen estando muy, muy, muy atractivos. Eh, esta compañía ha sido muy buena en prometer y ejecutar en el pasado. En un momento cuando comenzaron a escalar su capacidad energética y en minería de Bitcoin de 10 a 30 exahashes y luego de 30 a 50 exahashes, mucha gente en la industria pensó que estaban locos de prometer que podían cumplirlo con esos tiempos y en ese calendario y lo han hecho. Estamos hablando de una directiva que tiene muchísima experiencia en especialmente en la parte financiera, pero en infraestructura, en poner en línea granjas solares, granjas de viento, plantas para el tratamiento de basuras, etcétera. Es decir, estamos hablando de especialistas en infraestructura y al final los centros de datos son infraestructura. Los Roberts tienen una gran cantidad de acciones, tienen la experiencia, es un equipo directivo que tiene carne del asador, joven, yo los veo con hambre de comerse el mundo, me encanta cómo se comunican, así que, pues personalmente, muy contento del desempeño que ha tenido esta acción, pero específicamente muy contento del desempeño que está teniendo esta empresa. Creo que es un negocio que está escalando muy bien, que dentro de la gran escala de las cosas sigue siendo el día uno para ellos. Por ejemplo, recordemos, si vemos un CoreWeave, y acá lo podemos ver rápidamente, CoreWeave tiene una capitalización de mercado de 50.000 millones de dólares y un enterprise value de prácticamente 70.000 millones de dólares. Por supuesto, los ingresos pues
son mayores, tienen unos ingresos anuales mirándose atrás de 3.500 millones de dólares y solamente en cloud AI. Yo creo que CoreWeave está un poquito costosa, si me lo preguntan a mí, pero ese es el gap que probablemente vamos a ver acortándose en la medida en que Iron siga poniendo GPUs en línea, que el negocio siga escalando. Vamos a ver cómo ese gap en valoración de CoreWeave, que hoy en día está en 50.000 millones de dólares de market cap, y Iron, que está en 7.000 millones de dólares de market cap, se va a ir acortando. ¿Cuál es el techo de Iron? Pues yo creo que no lo sabemos. Vemos una compañía que todavía tiene 2 gigawatts por poner en línea, con muchísima opcionalidad en cuanto a cómo utilizan su portafolio de centros de datos y sus tierras. Y no sabemos hasta dónde puede llegar esta compañía. Esa para mí es la realidad. Así que, pues, quienes están como accionistas, pues, felicitaciones por este release de resultados y por este comportamiento de la acción que tuvo Iron, que acá nuevamente lo voy a volver a poner. Y pues, como dirían ellos, onwards and upwards. Creo que es una gran empresa, tiene unos grandes prospectos y súper emocionado de ver qué más traen en el próximo earnings release. Con eso los dejo. Si les gustó el contenido, por favor, denle like, suscríbanse los que no lo están y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.